Buenos días, hermanos. Importado desde Aguascalientes, ¿verdad? Creo que todas las ciudades son muy similares. Y miren, voy a dar una introducción para que vea de dónde viene la enseñanza del día de hoy, una enseñanza que el Señor me dio. Trato de que de la vida cotidiana las enseñanzas sean prácticas, que las podamos aplicar. Trato de no meterme tanto en teología, pero sí algo que podamos vivir cada día, ¿no? Y mire, hace unos días platicaba con Daniel. Daniel es mi hijo, le digo mi pequeño, pero mide como unos 10 centímetros más que yo, pero bueno. Me hizo una pregunta que evocó mis recuerdos de infancia. La pregunta fue: oye papá, ¿cómo era la época de los 80s? ¿Cómo se vivía en aquellos años? Cuando me hizo la pregunta me hizo sentir como que ya habían pasado 100 años. Me quedé pensando, dije, caray, ¿por qué me pregunta? Pero rápidamente se vinieron a mi mente vivencias, rostros, circunstancias de aquella década. ¿Cómo fue mi entorno? Y lo primero que le dije a mi hijo fue: mira, en aquellos años no había celulares, no había redes sociales, no teníamos tantas cosas en las cuales perder el tiempo. Siempre estábamos jugando en la calle, pero aparte de jugar, esto nos servía para socializar. Bueno, eso era en Aguascalientes, no sé si aquí era lo mismo. Y por lo general, le comentaba a mi hijo, había más empatía entre la gente. Los vecinos convivían y se ayudaban mutuamente. Y así andábamos los niños jugando en la calle y no nos preocupaban en ese tiempo los ladrones. Bueno, al menos donde yo viví de niño era muy tranquilo. Mi papá normalmente tenía la puerta abierta y cualquiera podía entrar. También los vecinos. Le digo, era rarísimo que se robaran algo. Así estaban todas las casas abiertas y podíamos ir con los amigos como si fuera nuestra casa, entrar y salir. Le comentaba, creo que en esos años, mijo, a la vez que había más confianza, la gente era más respetuosa. Y también era muy común que los adultos, cuando regresaban del trabajo, se sentaran en la calle a platicar las vivencias, ¿no? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué problema tuviste? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los chiquillos, bueno, pues andábamos ahí jugando al bote pateado, a las escondidas, a la roña, al fut, etcétera, etcétera. ¿Quiénes vivieron algo así en su infancia? Entonces son de mi edad. Bueno, ya me siento mejor. Muy bien. Finalmente le comenté a mi hijo, mira, no quiero decirte que los tiempos en los que yo viví fueron mejores, porque cada quien habla como le va en la vida. Yo así viví, así fue mi infancia. Pero al menos en lo que fue mi entorno, se respiraba un ambiente de tranquilidad. Socializábamos, jugábamos, pero era muy tranquilo. Es más, yo recuerdo que muchas veces nos dormíamos con la puerta abierta y a la mañana siguiente la puerta seguía abierta y no había desaparecido nada. Curiosamente, en esos mismos días en los que yo hablaba con mi hijo sobre esa época de los 80s, 2 o 3 días después platicaba con un amigo que curiosamente es exactamente de mi edad, del mismo año, del mismo día y casi de la misma hora. Y empezamos a tocar el tema de lo que fue nuestra infancia. Él creció en otra colonia separada de la mía y coincidimos que en su colonia también había mucha tranquilidad. Y él me comentó lo siguiente: oye David, ¿en qué momento cambió todo? ¿Qué sucedió? Mira, yo consideraba a la gente, a los mexicanos, como gente buena, gente hospedadora, atenta, que incluso cuidaban del prójimo en una necesidad. Pero todo cambió. Ahora te tienes que cuidar de todo y de todos. Las personas solamente están viendo cómo sacar ventaja. Y al menos, no sé tú, pero yo vivo con tensión. Y también creo que los delincuentes antes no eran tan crueles ni tan deshumanizados. Ahora ya hasta da miedo salir de la casa y no se diga viajar. No se puede ir con tranquilidad a Zacatecas o a lugares que son muy bonitos, esos pueblos mágicos que la gente no quiere ir porque pues hay peligro, ¿no? Ahora hasta en las autopistas está esa situación. Y me decía, es que es bien lamentable no poder andar libremente, ir de un lado a otro. Siempre está la posibilidad de un robo, de un secuestro, hasta de un asesinato, simplemente por quitarte el auto o cualquier cosa. Dice, y lo peor de todo, dice, ya parece hasta obligado manejar un perfil bajo. ¿Para qué? Para no ser objetivo de la delincuencia. Dice, tuve que ir a hacer una diligencia y me llevé la peor de las camionetas, ¿no? Dice, tampoco es cómodo andar en algunos puntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay mucha incidencia delictiva. Ahora siempre tenemos que estar en lugares concurridos y de día.
Dice, todos tenemos alarma en la casa, siempre nos enteramos de que existen cosas, problemas, hay vicio, etcétera, etcétera. Y él me decía, creo que el mundo está mal, muy mal. Coincidimos que a lo mejor por nuestra juventud en aquellos años no podíamos percibir el peligro, ¿no? Porque no se escuchaban tantas cosas como ahora. Y terminamos la plática reflexionando, ¿será acaso que la maldad está en aumento? ¿Es un problema de nuestro tiempo o siempre ha existido la maldad? ¿Ustedes qué opinan? ¿De nuestro tiempo siempre ha existido? Bueno, vamos a ver qué dice el Señor en su palabra, pero antes de continuar, lo invito a que cierre los ojos y vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, primeramente te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de venir aquí a esta ciudad de León, Señor, a compartir tu palabra con los hermanos. Te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo para reflexionar, un tiempo para recibir tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón, para que nos la podamos llevar y la podamos poner por obra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos esa disposición, porque al final del día, Señor, tu palabra es la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos moldea el carácter. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues el título de la enseñanza del día de hoy es Cuando decidimos hacer de lado a Dios. ¿Qué pasa cuando decidimos hacer de lado a Dios? Lo invito a que vaya a la palabra de Dios, busque por favor Mateo 24, vamos a iniciar en el verso 3. Y en este capítulo, ahí viene una historia que yo espero usted recuerde, y es cuando nuestro Señor Jesucristo está profetizando el momento en que se va a destruir el templo en Jerusalén, y ahí empieza a hablar también de los últimos tiempos. Los discípulos, como eran muy curiosos como usted y yo, estaban llenos de incertidumbre por las palabras de Jesús, tenían curiosidad, y como querían saber más, se le acercaron a Jesús y le cuestionaron. Ahí está en el verso 3. Le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Subraya la siguiente frase, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cómo ve? ¿Todo esto está sucediendo? Sí, ¿verdad? Pero aún no es el fin. Y de ahí nos vamos al verso 12. Pongan mucha atención en estas palabras de Jesús. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, estas palabras de Jesús son muy representativas y también son muy interesantes, porque nos indican que la maldad siempre ha existido, es decir, siempre está latente, pero que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y es que a lo largo de la historia, pues siempre han existido periodos donde la maldad se ha acentuado, y podemos nombrar muchos eventos, ¿no? Las guerras que existieron en el siglo pasado, no sé, la Inquisición, muchas persecuciones, genocidios, sociedades con un alto nivel de depravación, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a investigar, pues siempre vamos a encontrar cosas, perversiones. Pero es en nuestros tiempos, mis hermanos, es en nuestro tiempo que de manera general la maldad es más visible. Siempre hay algo en nuestro entorno, algo que está permeando. Y esto está en todos los estratos sociales, en todos. Miren, no importa dónde se viva, ni el nivel sociocultural o económico, ni las creencias, vivimos en tiempos peligrosos, donde sea. Bueno, no sé, a lo mejor León es una excepción, ¿no? Y es que lamentablemente, mis hermanos, el humano de una u otra forma busca hacer el mal. Lamentablemente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa tendencia hacia lo malo? ¿Por qué la tenemos? Y es que todos sabemos que el pecado, la maldad, entró en la raza humana cuando el primer hombre desobedeció.
cuando quiso hacer su voluntad, cuando rechazó e hizo de lado el cerco de protección que viene de parte de Dios. Así que si el Señor me permite, un día le voy a reclamar a Adán. ¿Están atentos? Es decir, la maldad se hizo presente cuando el hombre decidió hacer de lado a Dios. Y eso que en el principio solamente fue un mandato. Vaya a Génesis 2:16. Vamos a ver el mandato. ¿Ya lo tienen? Y mandó, ahí está la orden, la instrucción. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Imagínese la cantidad de árboles, de frutos, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, Adán y Eva lo tenían todo. Ellos gobernaban el huerto, su trabajo era placentero. Yo me imagino que el lugar era muy hermoso. Dios los protegía, los sustentaba y simplemente tenían que obedecer. No salirse de un mandato, mis hermanos, uno solo. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era todo. ¿Tan complicado? El huerto era para ellos. Ahí podían aplicar su creatividad, podían hacer muchas cosas. Tenían miles de opciones para desarrollarse en cualquier ámbito y además tenían todo el tiempo del mundo. Pero ¿saben? A veces cuando tenemos todo, lo desechamos. A ellos no les importó y conocemos la historia. Adán y Eva decidieron hacer de lado a Dios. Ellos sabían perfectamente lo que Dios les había ordenado, pero ellos decidieron mal. Y decidieron mal a pesar de que conocían el mandato y también las consecuencias. Consecuencias que por su desobediencia, su insensatez, nos están afectando hasta el día de hoy. Y desde ese momento, mis hermanos, todos los humanos sobre la faz de la tierra, todos, tenemos el potencial de hacer lo bueno, pero también el potencial de hacer lo malo. Y mire, aunque nos digamos cristianos, en usted, en mí, en todos nosotros está el potencial de desobedecer, de decidir incorrectamente y de hacer maldad. Pero regresemos a la historia. Mire, una vez fuera del huerto del Edén, Adán y Eva pues tuvieron que comenzar una nueva vida. Ellos entendían perfectamente que el hecho de haber hecho de lado a Dios los había llevado a la situación en la que se encontraban. Pero ellos se dieron cuenta de que eran los responsables. Y como la vida sigue su curso, pues tenían que hacer algo. Y busque por favor Génesis 4:1. Vamos a ir al punto exacto donde se inicia la sobrepoblación de la tierra. Génesis 4:1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ponga atención en la frase porque es muy interesante. Mire lo que dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Eva le está dando una sincera alabanza a Dios y le está reconociendo que de él viene la provisión y dice: por su voluntad soy madre y ahora tengo un hijo. Entonces, si ponemos atención, esta simple frase nos indica que Eva, Adán, no se quedaron con recelo hacia Dios. Es decir, ya no estaban enojados ni le rechazaron. Y ahorita va a entender por qué se lo digo. Y es que a pesar de estar fuera del huerto del Edén, a pesar de haber sido expulsados, ellos decidieron ponerse a cuentas y agradecer a Dios de ahí en adelante. Por eso reconoció Eva que de Dios viene la provisión. Y ellos aceptaron su castigo. Y yo me imagino que estaban tristes. Se imagina, pues vivían en una residencia y pues ahora tuvieron que ir a buscarle, ¿no? Pero a pesar de todo, reconocieron a Dios y le dieron gracias. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasó, pero posteriormente llegó otro hijo. Ahí en el verso 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Ahora, en 930 años de Adán, pues yo me imagino que tuvo muchos hijos, ¿verdad? Pero continuamos leyendo en el verso 2, dice: y Abel
fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y ponga atención en lo siguiente, dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Miren, mis hermanos, aunque no está descrito, es evidente que Caín y Abel estuvieron un tiempo bajo la protección de sus papás, ¿verdad? Entonces, cuando estuvieron bajo la protección de sus papás, ellos les enseñaron a reconocer a Dios y a llevarle ofrendas. O sea, ellos no podían haber llevado una ofrenda sin haberla aprendido de alguien, ¿está de acuerdo? Forzosamente tuvieron que aprenderlo de sus padres, no había de otra. Y en el siguiente verso, en el verso 4, Abel hace lo mismo, dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. De entrada puede parecer que el problema es la ofrenda, pero el mismo verso nos revela que el problema es Caín. Mire, vuelva a leer conmigo el verso 5. Dice, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Y después viene y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque seguramente cuando Caín estaba preparando la ofrenda, su actitud ya era inapropiada. Sus motivos eran egoístas. Y Dios sabía que en su corazón, en el corazón de Caín, había corrupción. Eso quiere decir que sus intenciones no eran buenas. Por lo tanto, en este punto la ofrenda, lo que llevara ya era lo de menos. Aunque hubiera llevado un becerro más gordo que el de su hermano, ya era lo de menos. Es decir, ¿de qué sirve la mejor de las ofrendas con la peor de las intenciones? A ver, dígame, ¿de qué sirve? De nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero es la actitud y después es la acción. ¿Cómo y por qué hacemos las cosas, mis hermanos? Bien sabemos que Dios prefiere un corazón contrito y humillado porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Así que por lógica, quien tiene buena intención traerá lo mejor, lo que sea que esté a su alcance. Y eso fue lo que hizo Abel. Y esta mala actitud de Caín, mis hermanos, es para reflexionar, porque nos debe de poner a pensar que todos somos propensos a hacerlo de la misma manera que él. Y le voy a decir por qué. Muchas veces usted y yo venimos a la iglesia a ofrecer ofrenda de labios, a dar cánticos de alabanza, a dar un servicio a Dios o a traer un recurso económico, pero lo hacemos por razones equivocadas. Si usted lo ha hecho así, yo lo he hecho así, hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de corregir, porque Dios en su misericordia siempre nos da oportunidades, y eso fue lo que hizo Dios con Caín. Mire, Dios sabía lo que Caín tenía en su corazón, sabía que estaba mal, pero le dijo Dios a Caín algo que a Caín no le gustó. A ver, ¿a quién de ustedes les gusta que les digan sus verdades? A nadie, ¿verdad? Y eso que a veces llegan los hermanos y con amor te corrigen y, ay, ¿tú quién eres? Ni que fueras el pastor. No nos gusta, mis hermanos. Pero mire, esto era directamente de parte de Dios. Ve ahí el verso 5. Vea lo que sucedió en el verso 5. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mire, para que lo entendamos mejor, se lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, que es un poco más fácil de entender. En este verso se lee de la siguiente manera. En el verso 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Ya lo entendimos mejor, ¿verdad? Oye, hermana, es que eso que estás haciendo mal, y pones tu carota. ¿Pero por qué te enojas? O sea, es para tu bien. Caín, en vez de reconocer su pecado, su desobediencia, en lugar de arrepentirse, reaccionó de una manera incorrecta. Mire, se comportó de una manera hostil frente a Dios y puso su carota. Eso es lo que dice ahí. Yo creo que estaba muy enojado. Ahora, Caín sabía que no le podía hacer nada a Dios, pero en su corazón ya se estaba fraguando la maldad. Él ya estaba pensando, me voy a vengar, a ver qué hago, a ver quién paga los platos rotos. Y saben, Dios ya lo sabía. Sabía lo que había en su corazón, conocía sus intenciones. Y miren lo que le dice en el verso 7. Se lo leo en la versión Dios habla hoy.
Dice Caín, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Alcanza a ver la misericordia de Dios? Le está dando una advertencia, una nueva oportunidad de arrepentirse. Tú puedes dominarlo a él. No cedas al pecado. Si haces lo bueno, no tendrás de qué avergonzarte. Pero piensa, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Caín, sé lo que estás pensando. Detente, porque si sigues por ese camino, el pecado se va a enseñorear de ti. Pero todavía hay tiempo. Tú tienes la opción de vencer al pecado. No cedas. ¿A usted le ha hablado así el Señor? Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe? El corazón de este hombre se endureció a pesar de las advertencias. Caín decidió hacer de lado a Dios. Verso 8. Él fraguó en su corazón maldad. Y dijo Caín a su hermano Abel: hermanitos, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cree usted que esto fue de un día para otro? Tuvo que pasar tiempo. Yo me imagino, porque esa es mi tendencia de imaginarme las situaciones en la palabra de Dios, cómo pudo haber sido, y esta es solo una suposición, pero me imagino a Caín asestando un golpe con un tronco por la espalda a su hermano, matando a su hermano, de una manera cobarde, ruin, traicionera. Así me lo imagino. Pudieron ser n número de formas, ¿no? Pero esta fue una insensatez. Lo hizo deliberadamente, llevó a cabo su maldad, esa maldad que había fraguado en su corazón, a pesar de que Dios le dijo de manera directa y con amor y misericordia: no lo hagas. Pero a pesar de todo, Caín rechazó a Dios. No quiso arrepentirse y la sabiduría de Dios no le interesó. Y al hacer de lado a Dios, al rechazarlo, el pecado lo dominó. La maldad se apoderó de este hombre y tristemente se convirtió en el primer homicida de la historia. Mis hermanos, he tocado apenas 2 ejemplos. Ejemplos que son muestras claras de qué es lo que le sucede al hombre cuando decide hacer de lado a Dios. Mire, ahí están Adán y Eva en el huerto del Edén. Hicieron de lado a Dios. Conocían las advertencias. Y ahí está su hijo Caín en los albores de la historia, advertido por el Señor, y lo hicieron de lado. Y si usted y yo nos ponemos a buscar en la palabra de Dios, vamos a encontrar, infinidad de personas que hicieron de lado a Dios, que no les interesó. Por ejemplo, mire, no lo busque, yo se lo leo en Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente pensando en maldad. Ahí la palabra de Dios no nos esconde nada, nos da los ejemplos, pero para que nosotros no hagamos lo mismo. Y son muchos hombres los que se desviaron, naciones completas, actuando en clara desobediencia. Y en este punto, pues tal vez podemos estar pensando: hermano David, si eso fue en el principio, si todo eso pasó, entonces ¿qué nos espera? ¿Será acaso que la maldad y el pecado se saldrán con la suya? Mire, vamos a entenderlo un poquito mejor. Vamos a dar un salto en toda la historia y nos vamos a ir desde el Antiguo Testamento hasta segunda carta a Timoteo. Busque la segunda carta a Timoteo, por favor. Vamos a ver cuando el apóstol Pablo le da unas instrucciones a Timoteo, en segunda de Timoteo 3:1. Vamos a ver qué sucede aquí. En esta sección de la carta, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está explicando a Timoteo cómo serán los hombres al final de los tiempos, cuál será su carácter, su forma de ser, lo que harán y también por qué lo harán. Lo invito a que lea conmigo, por favor. Sé que muchas cosas se sobreentienden, lo voy a desglosar un poco, pero léalo con mucha atención porque es muy interesante. Pablo diciéndole a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
¿Cuáles son los postreros días? Mire, estos tiempos empezaron un poco después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Son desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y estos tiempos continuarán hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Están de acuerdo? Esto significa que estamos en los postreros, en los últimos días. Pero además Pablo añade algo, que en estos días vendrán tiempos peligrosos. Y es muy interesante porque la palabra peligrosos se deriva de una palabra que es chalepos. ¿La habían escuchado? Chalepos. Esta palabra significa salvaje, difícil, doloroso, dañino e inseguro. Esto indica que estos tiempos sean tiempos ásperos, inseguros, complicados, difíciles y salvajes. Así que esta simple expresión hace referencia a una sociedad en decadencia, a una sociedad difícil de tratar, a una sociedad exenta de valores éticos o principios morales. Y yo sé que no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que la sociedad en general está así. No tiene que ir a Aguascalientes, ¿verdad? Aquí están más o menos igual. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno proliferan los problemas, los robos, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, las adicciones, la falta de respeto. Prácticamente no hay o queda muy poco amor por el prójimo. Mire, son días peligrosos porque la maldad aumenta continuamente. Y sabe, en estos tiempos habrá más iglesias, pero también más falsos creyentes. Y luego Pablo explica en el verso 2 la razón por la cual estos tiempos serán tan peligrosos. Mire, vea el carácter. Verso 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. En la actualidad se vive algo que es la práctica común, la de todos los días. Una práctica conocida como el yoísmo. Y usted lo puede encontrar así en internet. ¿Qué es el yoísmo? El yoísmo es la religión a uno mismo. Búsquelo, sea curioso. Y ahí se va a dar cuenta que pululan los maestros que enseñan a amarnos en extremo. Conceptos de tú eres único, tú eres valioso, eres lo mejor. Y que enseñan a visualizarnos cómo debemos de estar dentro de 2, 4, 5 años. Que confiemos en nuestras habilidades, que confiemos en nosotros. Cómo debemos de proyectarnos para alcanzar nuestras metas, cómo obtener todo lo que queramos, etcétera, etcétera. Yo, y después ustedes también. Antes de continuar, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis, porque esta expresión que utilizó el apóstol Pablo, amadores de sí mismos, no tiene nada que ver con el cuidado personal que debemos de tener hacia nuestro cuerpo, ni que podamos hacer un esfuerzo normal por alcanzar metas dentro de nuestras posibilidades, ni el sano sentido de superación, nada que ver. O sea, no se refiere a eso, sino que se refiere a ese amor enfermizo que muchos tienen, donde todos los demás pasan a segundo término. Es decir, los amadores de sí mismos es yo creo, yo hago, primero es mi vida, mis objetivos, y no me interesan los demás. Es decir, mientras yo logre lo que me propongo, y si me los llevo en el camino, pues ni modo. ¿Para qué se atraviesan? Y luego Pablo agrega, ahí continuamos leyendo, que estos amadores de sí mismos son avaros. ¿Qué es un avaro? Un avaro es una persona egoísta que solamente quiere acumular riquezas para ellos. No piensa en compartir ni en lo más mínimo y no le interesan las necesidades de quienes lo rodean. Es decir, anhela con ansia cada día tener más, para eso viven. Y aunado a esto, envidian o les molesta si alguien tiene más que ellos. Y si continuamos leyendo, ¿qué más son los amadores de sí mismos? Dice que son vanagloriosos y soberbios. Dice, por lo regular, mis hermanos, estas son personas que anhelan reconocimiento, fama, quieren ser halagados, quieren que los vean, que los pongan en pedestales. Es decir, son vanidosos, arrogantes y se consideran la última Pepsi. ¿Proverbios qué? Ese sí se lo saben. Dice además que son blasfemos.
¿Qué significa blasfemo? Significa que están en contra de cualquier cosa que esté relacionada con Dios. Hablan mal de Dios, lo ofenden, calumnian e incluso les molesta que alguien toque ese punto. Mire, yo a veces he hablado con personas, le comento que soy cristiano, les doy un punto de vista y no, a mí no me vengas con tus cosas, ¿eh? Yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo puedo, ándale, pues. No hay problema, ¿no? Gente que es así, que se molesta. Algunos incluso me han dicho, esas son ideas viejas, anticuadas, son ideas tontas de gente que no tiene la capacidad de pensar. Bueno, a mí me han dicho así, a lo mejor a usted no le han dicho eso. Pero así es, mis hermanos. Ellos bien saben que Dios se opone a ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los exhibe tal cual son. También dice que son desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Es decir, que los amadores de sí mismos son rebeldes, primeramente a sus progenitores y después a cualquier autoridad. No quieren que nadie les diga qué hacer, se sienten independientes, creen que pueden todo, según ellos autosuficientes. Son malagradecidos, incluso con los beneficios que llegan a obtener de sus padres. Vengan de quien venga, son ingratos y desechan cualquier mandato o guía por parte de Dios. Verso 3 dice que son sin afecto natural. Sin afecto natural. Mire, es tanto su egoísmo, es tanto su amor propio, que son totalmente insensibles a los demás. No tienen empatía ni respeto, ni les interesa herir sentimientos de terceros. Cuando usted ve un programa de National Geographic y ve los animalitos, usted puede darse cuenta que entre ellos hay un afecto natural, ¿a poco no? Entre los animalitos se ayudan, si alguien se cae ahí en una charca, etcétera, etcétera. Pero los humanos ya no hacemos eso. Es su problema, a ver cómo le va, a ver cómo sale. Hemos perdido el afecto natural. Ya no nos preocupa, ni a veces los más cercanos. En la actualidad, mis hermanos, muchos hombres llegan al extremo de matar a sangre fría, prácticamente por nada. Prácticamente por nada. Y lo hacen de tal forma y con una violencia, con una hazaña que raya en lo indescriptible. Yo le comentaba a mi esposa una historia que me platicó alguien terrible, de verdad terrible. Y lo peor es que ni siquiera se inmutan. Estos hombres amadores de sí mismos son implacables, rencorosos, no se detienen y pasan por encima de quien sea y como sea. Dice la palabra que también son calumniadores, es decir, hablan con comentarios hirientes o con palabras fingidas, buscan manchar el testimonio de los demás. Dice que son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjese nada más, todo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Personas sin autocontrol, que se dejan llevar fácilmente por las obras de la carne, por sus emociones, por sus deseos. Hombres malvados, despiadados, sin misericordia, sin piedad. En pocas palabras, hombres que detestan el bien. Verso 4 dice que son traidores, impetuosos, infatuados. Es decir, hombres carentes de toda confianza, que hablan y con hipocresía, traicionan a los más cercanos, a su esposa, a sus padres, a sus hijos. Mire cuántos hijos venden las escrituras de los papás y los dejan en la calle. Son atrevidos, imprudentes, desdeñan la vida, las bendiciones, engreídos, etcétera, etcétera. Y por último, el apóstol Pablo subraya lo siguiente, que estos hombres son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites. ¿Qué son los deleites? Mire, en estos tiempos es la búsqueda del placer constante y parece que solo se vive para el deleite. Hay quienes empiezan el jueves, otros el viernes, pero hay quienes desde el lunes, ¿verdad? Están buscando cómo tener placer. Solamente para eso viven. Y en el frenesí, en el deleite momentáneo, en las adicciones, en las perversiones, en el sexo ilícito, se la pasan ahí. Son muchos quienes prueban de todo solo para saber qué se siente, porque dicen, no quiero que nadie me cuente. ¿Conoce personas así? No quiero que nadie me cuente, que no me platiquen, pero muchos de esos terminan atrapados en drogas, en enfermedades o totalmente trastornados. Mire, compañeros de mi infancia que andábamos juntos por ahí en la bicicleta,
terminaron en un manicomio. ¿Por qué? Por probar lo que no conviene. Y es donde uno se pregunta, ¿es en serio? ¿Para eso querían su libertad? ¿Para eso? ¿Para terminar así? Así que el hombre sin Dios, mis hermanos, no hace conciencia de que todo esto que hace le afecta cada día más y más. Cada día se hunde más en el hoyo. Y esta es una impactante verdad. Y lo que hizo Pablo, esta narrativa de cómo será, o más bien cómo ya son nuestros tiempos, pues es una realidad cruda. Es una realidad actual, es la vida cotidiana. Tristemente esa es nuestra sociedad. La maldad ya está con todo. Mire, estamos llegando a unos extremos increíbles. ¿Por qué? Porque como sociedad hemos decidido hacer de lado a Dios. Ya en ningún lado son tomados en cuenta sus principios morales. Ya no. El respeto se pierde. Ahora abogan por la libertad, ¿verdad? Por los derechos de las personas, por la igualdad y la inclusión. En todos lados hay comerciales de eso. Que todos tengamos el piso parejo, todos somos iguales. Mire, suena bien, pero son palabras engañosas. Palabras que en el trasfondo promueven el libertinaje. Es por eso que de manera general el mundo se encuentra en una terrible decadencia moral. Total. Y sabe, este es y siempre será el fin de decidir hacer de lado a Dios. Ahora, hasta este momento de la enseñanza, tal vez usted está viendo un panorama muy trágico. No se espante. ¿Por qué? Porque aún no es el fin. Tampoco tome este mensaje como un mensaje de alarma, pero sí tómelo como un mensaje de concientización. La maldad ciertamente va en aumento y cada día será peor. Ya sufrimos las consecuencias y eso que aún no estamos en persecución. Pero es aquí precisamente en este punto donde las palabras proféticas de nuestro Señor Jesús toman sentido. En Mateo 24:12 nuevamente dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí entramos usted y yo. El Señor fue claro, la maldad aumentará. Este es un hecho innegable. Y sabe, aunque suene feo, es necesario para que el Señor venga. La pregunta es, ¿qué pasará con muchos de los que profesan o profesamos ser creyentes? ¿Qué será de nosotros? ¿Acaso terminaremos siendo parte de la maldad? ¿Siendo parte de los números? ¿Nos enfriaremos? ¿Nos apartaremos del Señor? Es decir, ¿seremos tibios? ¿Viviremos vidas cristianas sin sabor, sin sal? ¿Dejaremos de ser luz? ¿Tendremos vidas comunes, vidas grises? ¿Nadie nos identificará como cristianos? Porque esto es para reflexionar, mis hermanos. Mire, la descripción tan detallada que hace Pablo sobre los hombres amadores de sí mismos parece que está hablando de unos criminales sin escrúpulos, de hombres soberbios, blasfemos, ingratos, sin afecto natural, calumniadores, crueles y traidores. Sin embargo, no solamente está hablando de aquellos que usted se está imaginando, porque si somos realistas, sin cubrir los hechos, sin maquillar las circunstancias, nos podemos dar cuenta que estamos rodeados de personas que tienen alguna o algunas de estas características. Es más, es probable, más bien es seguro, que usted y yo tengamos algunas de estas mismas características. ¿A poco no? Si somos sinceros, lo vamos a reconocer. Y si no le gusta, no se enoje, no se haga como Caín, pero esa es la realidad. Si ya se reconoció en alguna de estas características, tampoco me lo diga, eso es para usted. Tal vez en este punto de la enseñanza usted pueda decir, bueno, ahora que lo pienso, pues como que a lo mejor sí tengo por ahí algo escondido, pero es que no me había dado cuenta. Ya salió el pretexto, ¿verdad? Mis hermanos, sí nos damos cuenta, no nos hagamos. ¿Cómo dicen? No os hagáis, ¿verdad? No os hagáis, sí nos damos cuenta. Mire, porque hacer maldad, cometer pecado, ir en contra de la voluntad de Dios, no se da instantáneamente. Primero lo procesamos y después lo decidimos. Yo le pregunto, ¿cuántas veces ha sido confrontado con la palabra y aún así, a sabiendas de que lo que va a hacer está mal, lo ha hecho?
Muchas veces, ¿verdad? Ahora, ciertamente actuamos en nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque tenemos esa prerrogativa de parte de Dios. Él nos los dio. Él nos dice, tú decide. Yo pongo delante de ti el bien, pero también está el mal. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente, mis hermanos, cuando nosotros preferimos alejarnos en vez de corregir, vamos mal. Solamente estamos dañando nuestra vida. Recordemos a Adán y Eva. Ellos no pecaron al instante, primero evaluaron y después decidieron mal. Pues no se ve tan mal el fruto, una mordidita que tiene. Ahora Caín hizo lo mismo. ¿Cuántos días estuvo tramando cómo darle a su hermano? ¿Cómo me lo llevo? Y todo esto fue a pesar de las advertencias. Y mire, en Santiago 1:13, ahí está la planeación de la maldad. Ahí está descrito de una manera muy directa. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí es donde entramos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que cada quien reaccionamos de acuerdo a nuestros anhelos desenfrenados, a nuestros deseos, a nuestra carne. Verso 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, mis hermanos, cuando usted y yo pecamos, lo hacemos deliberadamente, con plena conciencia. No se vale justificarnos, porque delante de nosotros siempre está esa posibilidad de hacer el bien, pero también está la posibilidad de hacer el mal. Siempre está ahí. Y si usted y yo decidimos hacer de lado a Dios, quiero decirle que no espere buenos resultados. Así de sencillo. A veces oramos y le pedimos al Señor, Señor eso, Señor lo otro, y la vida sigue igual. No cambiamos, no le obedecemos, lo hacemos de lado, lo rechazamos. Pero sí queremos su bendición, sí queremos su provisión, sí queremos el milagro, sí queremos que nos ayude. Para acá, ¿verdad? Sin Dios, mis hermanos, simplemente la maldad saldrá a flote. El pecado nos dominará fácilmente, caeremos en sus redes y seremos sometidos. Pero aquí hay algo que es para alentarnos. A diferencia del mundo, ustedes y yo como cristianos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él siempre nos advierte, Él siempre nos dice, y también tenemos las advertencias de parte de Dios, ahí están en su palabra, sus mandatos están ahí siempre para nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, si estamos siendo tentados a hacer lo malo, si el camino que llevamos es camino de perversidad, hagamos una pausa, porque sí sabemos, siempre hay tiempo. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139:23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Mis hermanos, esta es una exhortación a buscar ayuda de parte de Dios, de que Él nos examine, que muestre nuestro pecado, que nos muestre nuestra maldad. Porque sabe, al final de todo, el ser confrontados, el ser corregidos, es para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Dios. Entonces, si usted es confrontado, dé gracias, porque es para su bendición. Y si en algo estamos mal, si obedecemos, pues vamos a evitar caer en el pecado. Tal como lo dice en Proverbios 3:6, dice: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si lo reconocemos, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya pensé mal, quiero hacer este negocio, etcétera, etcétera. Lo reconocemos y hay algo mal, el Señor nos va a ayudar. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, Él nos tomará de la mano y nos llevará por caminos que Él de antemano preparó para que andemos en ellos. Cuando nos queremos ir por nuestro lado, pues andaremos por ahí saltando. El mundo, mis hermanos, ha decidido hacer de lado a Dios. Cada vez estará peor y así será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de las circunstancias y de la maldad que nos rodea, ustedes y yo como cristianos, como creyentes, somos llamados a hacer el bien.
A eso somos llamados. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y no importa que el mal no ceda, ustedes y yo, mis hermanos, somos llamados a imitar a Jesús, porque Él siempre hizo lo bueno. Es la única forma de ser luz y sal, ir en contra de la corriente. Así que no podemos quedarnos estancados en las malas noticias. Sí, el mundo va mal, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Así que debemos de resistir caer en el desánimo y caer en el pecado, porque como cristianos aún podemos influir a aquellos que tenemos cerca, aún podemos ser luz y sal, aún podemos compartir las buenas nuevas de salvación, aunque seamos un remanente. A veces quisiéramos que fuera león para el Señor, ¿verdad? Pero no, el Señor se maneja por remanentes. No me pregunte por qué, pero así es. Así que hagamos lo bueno, y para hacer lo bueno tenemos que empezar a buscar al Señor todos los días. Y no le estoy diciendo que se aviente 5 horas en un devocional, nada de eso. Pero si todos los días buscamos al Señor y nos ponemos en sus manos, Él nos va a guiar día con día. Y si estamos en comunión con Él, vamos a tener amor, gozo, paz. Y si tenemos paz, mis hermanos, es porque reconocemos que el Señor tiene todo bajo control. A veces, a pesar de las circunstancias, a pesar de que sea difícil, tenemos que aprender a estar en el Señor. Así que, mis hermanos, aunque los tiempos sean peligrosos, lo invito a que confiemos de todo corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, y Él cada día hará lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, parece que las noticias del mundo, Señor, tú ya las tenías registradas en tu palabra. Realmente no estamos viendo nada nuevo, es algo que pues va a suceder. Y muchas de las veces pues obviamente no nos gusta porque nos afecta. Pero a veces nosotros como cristianos somos los que hacemos de lado tu palabra y te hacemos de lado a ti, Señor, y decidimos actuar en nuestros pensamientos, decidimos actuar con nuestros deseos, decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y caemos en el pecado, sufrimos las consecuencias y a veces todavía tenemos el descaro de decir: Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Se nos olvida, Señor, que tú solamente nos das lo bueno, pero nosotros somos los que decidimos lo malo. Quiero pedirte, Señor, que esta tu palabra se grabe en nuestros corazones, que la atesoremos, que la valoremos y que cada día, Señor, te busquemos para poder caminar en tus caminos, Señor. Porque si lo hacemos de esa forma, Señor, tendremos tu protección, nos ayudarás, nos sustentarás y nos evitarás caer en el pecado, Señor. Nos darás las advertencias necesarias. Ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a reconocerte en todos los caminos. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes, bendícelos y llévelos con bien a sus hogares. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.